están usando. No Bien, pude gracias entrar. a Dios, todo bien. Hola, don Héctor, ¿cómo están? A ver, ¿qué tal si ingresan ya los demás? Sí, estaban en la otra clase, me imagino. Sí, sí, habíamos terminado hace unos minutos. Ah, pa. Sí. Entonces, no sé si ya les compartieron las fotocopias, ¿ya están con el libro? Bueno, fotocopias como tal, no, solo lo que pasaron por WhatsApp. Ah, pero les dejé el libro para que las pusieran bien porque no estaban bien por WhatsApp, o si están claras. Bueno, sí, algunos dijeron que no, pero vamos a esperar a ver, creo que Beatriz fue la que nos apoyó. Sí, ella tiene el libro. Bueno, voy a esperar que ingrese a ver porque aquí está. Les voy a poner que ya estamos. Ahorita entra Beatriz. Ay, qué bueno, bebé. Ahí mandé, Mariel no sabe que es el último, ya ahí dice, es el último que mandé, el último link para que le avisen a Mariel. El primero no es porque lo están ocupando. Sí. Ay. Sí, yo intenté por ahí, es el último de ver. Ahí les puse yo una explicación. Las... Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Julita. Perdone que está mala mi cámara. Ay, voy a apagar. No se preocupe. Buenas noches, Betsy. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo están? Bien, gracias. Ahí entrando tarde, pero porque nos tenían en la otra clase. Sí, muchas gracias. Yo no pude entrar con el link del padre, que se los mandé primero, porque no se puede, lo están usando. Entonces, no se puede, ¿verdad? Como nosotros lo usamos, pero a las 4. Pero yo todavía andaba fuera ayer y con el deslave no pude pasar, así es que ahí estoy, por eso fue que se cambió la hora. Muy bien. Muy bien. Hoy logró licenciada. pasar, licenciada. Con mucha dificultad, pero gracias a Dios y Llegó conmigo. con muchísima dificultad, pero sí se pudo, gracias a Dios. Bendito Dios. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, gracias. Bueno, mire, vamos a empezar. Beatriz, no sé cómo quedaron con el libro, qué lograron hacer. Fíjese que lo que hicimos fue mandar nuevamente, porque había unas hojas que estaban un poquito curvas, como mencionaron los compañeros. Entonces lo volvimos a mandar. Las páginas que usted nos comentó. Ha estado un poquito atareada Carolina, y entonces yo le dije, tú que has tenido los libros, ¿qué haces con ellos? ¿Si los fotocopias todos o qué haces? Pero hasta hoy en la tarde me contestó porque estaba con su mamá y estaba muy ocupadita. Entonces me dice, sácale fotocopia. Ella me imagino que sí necesita fotocopia de todo el libro, ¿verdad? Por eso mañana le voy a sacar fotocopia y ya se lo envío a usted. Pero no sé si alguien más querrá las fotocopias de este libro, que está completo. ¿Verdad? Y si no, me escriben ahí por el chat. Va, está bien, gracias. Va, gracias, Beatriz. Gracias a usted, Betsy. ¿Y solo los martes llega usted a Tivoli? Solo los martes en la tarde. Sí. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la tarde? De 4 a 6 estamos ahí. Pero cualquier cosa, si no se pudiera mañana por cualquier tema, me lo dejan ahí. Ustedes adelantan el material de lectura y hoy, por ejemplo, les voy a dar una especie de síntesis esperando para ver si tenían ustedes las copias o no. Entonces vamos a ir con la comprensión de esto y al final pues vamos a hacer un comentario de lo que vamos a ver ahorita. ¿Les parece? Sí. Sí, licenciada. Bueno, entonces, esto es desde el principio, ¿verdad? Para ir, si no han tomado nota, acuérdense que esto queda grabado tanto en el portal como en el WhatsApp con todas las imágenes. Y entonces, para que ustedes vayan viendo hasta qué punto,
pues han ido comprendiendo o no. Entonces vemos desde el principio la palabra de origen griego, ¿verdad? Significa revelación, ¿verdad? Ahí están las palabras en griego y cómo se van entendiendo, cómo se puede aplicar a otros verbos, o sea, una especie de sinónimos. No sé qué le pasa es que Mariel ha de estar entrando al del padre. Yo expliqué ahí que el del padre no se podía. Ella dice que no puede entrar, pero está entrando al primero. Yo expliqué en el chat que yo ya lo había mandado, pero cuando entré no pude entrar, entonces por eso entré al nuevo, al gratis. Pero creo que Mariel no ha entendido eso, no puede entrar. Bueno, entonces esta palabra tiene que ver con muchas sinónimos, como revelar, develar, mostrar, descubrir, ¿verdad? En otra forma se utiliza como adjetivo. Vamos a ver, le voy a escribir porque que me está. Ah, ok, gracias, Víctor, gracias, ya le mandó el nuevo. Gracias. Sí, ya entró. Es que estaba entrando en el otro, definitivamente. Bueno, también se aplica a sistema de pensamiento como ideología, ¿verdad? Apocalipticismo, ay, se me traba la lengua. Apocalipticismo, ahí está. Apocalipticismo, como un sistema, como una ideología. Entonces vean de alguna manera todo lo que implica esa terminología. Como ya hemos visto cuando vimos las formas literarias y todo eso, pues se utiliza en este género muchas figuras e imágenes, pero también lo dijimos anteriormente, esas figuras no son nuevas, están en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, la imagen de la nube, el carro de fuego que lo vimos en Elías, la imagen de la nube lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento, en el paso del Mar Rojo, en la casa, en la choza de encuentro de Moisés. Los querubines los vemos narrados por Isaías, por Daniel, cada uno de distinta forma presenta. Fíjense que esta parte es muy importante, que ustedes vean cómo la profecía va cambiando. O sea, lo que cuando estudiamos profetas vimos oráculos hablados, ahora se convierten esos oráculos en visiones, ¿verdad? Sobre todo en el profeta Ezequiel, que es básicamente el que desarrolla este género, ¿verdad? Igual Daniel. Y durante el exilio, fíjense que aquí es donde ustedes tienen que tomar en cuenta que este acontecimiento del exilio es tan importante para Israel como lo fue la salida de Egipto. Y que es tan importante que en este evento, en este acontecimiento, pues se escribe el Deuteronomio, o sea, se completa, se planifica. Es decir, que el Deuteronomio fue un libro que tuvo su origen en el primer momento en la entrada a Canaán, pero conforme van teniendo ellos eventos, circunstancias, se va acomodando, se va acoplando, se va releyendo, se va reinterpretando a las circunstancias que se van dando en todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, el Deuteronomio de Isaías, ¿verdad? Isaías va a dar esa segunda interpretación, propone algunos elementos que más tarde serán usados en la línea apocalíptica, ¿verdad? Dios supremo, lleno de majestad, Señor de la historia, vencedor del caos. De hecho, está presentado desde Génesis, porque cuando la creación en el himno, en Génesis 1, vemos que va venciendo el caos poniendo un orden, ¿verdad? Creando, dando vida, poniendo orden con su palabra. Pues vemos la imagen que representa ese himno, un Dios del que sale la vida, del que sale la luz, del que sale la diversidad de formas que puede ser la vida, ¿verdad? Ya en Hechos de los Apóstoles vemos en la visión que tiene Pedro en la casa de Cornelio que todo lo creado no es impuro, ¿verdad?
Luego, acuérdense ustedes que el exilio de Babilonia es porque Babilonia había sido un imperio que se lo llevó a ellos para su tierra, ¿verdad? O sea, los sacó de Palestina. Y en Palestina se quedaron, pues, en calidad de esclavos la gente más humilde. Pero luego, en la época de los persas, ¿verdad? Que vemos con Ciro, que ya no le interesa tener al pueblo con ellos, ¿verdad? Lo regresa a su patria. Entonces ahí empieza, fíjense, vayan viendo, porque aquí se va dando el desarrollo histórico. Va prevaleciendo la tendencia nacionalista y antipagana, miren, del 539 al 33, 333 antes de Cristo, que es justamente una forma de cultura que encuentra Jesús, ¿verdad? El paganismo, ellos ni se acercaban ni los miraban, eran los perros, pues ni siquiera los perros como hoy se tratan a los perritos, ¿verdad? Sino que de una manera muy despectiva, y vemos también ese sentido nacionalista como el pueblo de Dios es privilegiado, ¿verdad? Los profetas van aumentando ese exclusivismo de Israel al hablar de que, pero fíjense que el contexto en ese sentido es que a ellos les atrae la cultura que van encontrando a lo largo de las circunstancias y los imperios que los van dominando. Y lo que está de fondo es la deidad pagana. Quiere decir que en ese contexto cultural o nacionalista, si la nación iba en gran desarrollo del imperio, en el fondo era porque tenían una divinidad que los ayudaba, los apoyaba, los sacaba adelante. Acuérdense ustedes que en Primera de Reyes, donde David está batallando y todo, y casi que llevan la de perder, pues mandan a traer el arca y ellos hacen una gran bulla porque definitivamente van a vencer, y los pueblos vecinos se asustan, ¿verdad? Porque era lo que representaba, que la divinidad iba a pelear, ¿verdad? A favor de ellos. Entonces, vean que el contexto es de una deidad nacionalista, pero todos tenían su Dios, ¿verdad? Y resultaba para los israelitas muy atractivo la deidad de los paganos. ¿Por qué? Porque les iba muy bien. Los cananeos tenían una gran fertilidad, tenían mucha antigüedad, mientras que los israelitas apenas iban ahí buscando una tierra y migraban, todavía no eran un pueblo, no tenían una identidad. Entonces vean ustedes cómo poco a poco los profetas, pues tratando, es justamente lo que pasa con Génesis 3, ¿verdad? Que queriendo ver que el mal entra a través de una deidad pagana. ¿Cuál es esa deidad pagana? La serpiente, ¿verdad? Entonces, pero vean ustedes que al no conocer la cultura ni esas deidades paganas, pues nosotros pues no entendemos el contexto o lo comprendemos equivocadamente. Entonces, desde ese contexto cultural, nosotros vamos entendiendo el judaísmo que encuentra Jesús, ¿verdad? Y que cada vez se hace más fuerte en torno a la Torá, o sea, los libros del Pentateuco y el templo, ¿verdad? Yo añadiría aquí también el sábado, que formaba parte del culto. O sea, el templo donde estaba centrado absolutamente todo, la Torá, que era prácticamente la revelación de Dios al pueblo, y el sábado, que era la respuesta de fe que ellos tenían hacia toda esa revelación. Luego entra otro periodo que es el periodo griego, que es el de los macabeos, ¿verdad? O sea que nosotros encontramos la época babilonia, la encontramos en los libros básicamente de Isaías, de Ezequiel y de Jeremías. Jeremías va a narrar la situación que vivía el pueblo que se quedó, o sea, los que se quedaron esclavos en Palestina. Ezequiel va a narrar o va a profetizar a los que se fueron al exilio a Babilonia. E Isaías tiene, por eso son 3 Isaías, ¿verdad? El que primero anuncia que ese acontecimiento viene por no ser fiel a Dios.
luego cuando ya se da el acontecimiento y luego cuando él proclama pues un anuncio esperanzador, que es el apocalíptico, que es el tercer Isaías, donde realmente lo que quiere es darle esperanzas al pueblo. Pero después de esos libros viene toda la realidad persa, griega, que es el periodo helenista. Fíjese, del periodo 333 al 63, tenemos en los libros de Crónicas 1 y 2, esa historia. También tenemos la Esdras y Nehemías, narrando ese retorno, y los Macabeos, ¿verdad? Que es realmente donde se va a ver el problema que había ahí, porque los griegos, pues, sí imponían su religión, mientras que los persas no, y los babilonios tampoco, ¿verdad? Pero los babilonios se los llevaron al exilio. Esa es un poco de historia que hay que tomar en cuenta para entender esta literatura apocalíptica, ¿verdad? Que va cobrando importancia en estos últimos momentos, sobre todo en el periodo macabeo, porque acuérdense ustedes, aquella madre que van a sacrificar, van a matar a sus hijos a los 7, solo porque no cumple, ¿verdad? Con el mandato del emperador griego, ¿verdad? Y entonces, pues, ya ven ustedes que ella anima. Y una de las cosas que dice en el dialecto que ella hablaba era animar al más pequeño y decir, no temas, porque realmente el mismo Dios que te dio el cuerpo, pues y que te lo formó en mis entrañas, ese mismo te lo devolverá, ¿verdad? Entonces vemos esa gran confianza para no sucumbir. Ustedes dirán, pero ¿qué importaba un pedacito de pan o algo así, o de carne? Porque hasta le dicen, mira, no lo comas, solo haz como que lo comes, porque de ver que la madre se está quedando sin los hijos, llegaban a decirles, no, mira, no lo comas, solo haz como que lo vas a comer, pero no, y ni siquiera ese gesto, ¿verdad? Para que vean ustedes que a veces nosotros en nuestro contexto decíamos, ay no, yo haría cualquier cosa para evitar eso, pues si no era tan malo que medio que solo apareciera, al final ni se lo iba a comer, pero no, el tema era realmente la que certeza, aquel temor, pero no de miedo, ¿verdad? Sino de respeto al ser, de no hacer algo que tal vez no ofende a Dios, pero desdice mucho de mí, ¿verdad? Según cada quien. Esas corrientes religiosas son muy fuertes y las vamos aquí en este periodo es donde se forman todos esos grupos, los fariseos, los saduceos, los bautistas, los esenios, ¿verdad? Que son los que encuentran Jesús. Con aquella fuerza ya se dan cuenta que son capaces de matar al mismo Jesús, ¿verdad? A no faltar y no fallar, y por eso se escandalizan tanto de cada cosa que hace Jesús, ¿verdad? Al compartir la mesa, al tocar enfermos, en fin. Entonces, luego también está la parte de los esenios, ¿verdad? Que estos, no estando de acuerdo, este es un movimiento que surge un poco más tarde, cuando ellos ya vuelven a establecer todo el templo de Jerusalén y todo, ya logran tener una estabilidad después de todo este imperio griego, pero ¿quién es el que destruye el imperio griego? Pues es el romano, ¿verdad? Que vamos a encontrar en la época de Jesús. Entonces, este grupo de esenios, pues que se entienden como una secta, no están de acuerdo de cómo va desarrollándose la estructura del templo, no están de acuerdo con la forma de la tribu de Leví, de los sacerdotes del Sanedrín, no están de acuerdo con esos ejemplos, ¿verdad? Y entonces crearon una especie de secta y ellos se fueron al desierto y ahí en estas cuevas habitaron y comían de lo que había ahí en el desierto. Y entonces ahí empieza todo un universo de símbolos, ¿verdad? Geográficamente se retiran, pero también se retiran de muchas formas, tanto que
Juan el Bautista es presentado como del grupo de los esenios, ¿verdad? Y luego pareciera que Jesús también en algunos libros se menciona que posiblemente también al haber sido de alguna manera, pues también parte del grupo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego también hubo otros movimientos, los de Hasidín, los fariseos, y luego hubo una como tercera ola, ¿verdad? Que se creó un antiuniverso, que eran básicamente los celotas, ¿verdad? Ellos revolucionarios y queriendo darle al pueblo la libertad y luchando. Todo esto es para que ustedes vean que era el contexto de Jesús. ¿Cómo vamos ahí? ¿Van bien? Estamos haciendo una síntesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces vean que las comunidades apocalípticas eran comunidades, no solo es un género literario, sino era una manera de comprender la historia, básicamente la de los esenios, ¿verdad? Que estaban separados y fueron creando sus propios escritos. De alguna manera sus parámetros eran especiales, no como todos lo podían entender, porque lo hacían como una especie de clave, como para que entre ellos se entendieran, ¿verdad? Sobre todo los iniciados, los que iban entrando. Entonces, por eso vemos que el libro es con tanto simbolismo, ¿verdad? Y mantenían cierta constancia y perspectivas, los contactos de la, como aquí ustedes pueden ir entendiendo que hay un gran sincretismo de culturas. Si algo se puede decir de Israel, es que ha sido totalmente rico generacionalmente por tanto contacto con tanta cultura diferente, que tanto estuvo en su territorio como ellos estuvieron también en otro territorio. Me pasaron siendo nómadas, luego estuvieron en Egipto durante tantos siglos, luego van entrando a Canaán. O sea, es una historia de verdad muy larga, de mucha experiencia relacional y de muchas circunstancias difíciles. Yo hoy comentaba por las religiosas que les doy también un curso bíblico, pues les decía yo, es un poco como la historia humana de cada uno, que pasa por tantas circunstancias, tantos eventos, y no es que Dios pruebe, porque no necesita probar, ni necesita permitir, ni tampoco necesita de alguna manera castigarnos, sino que realmente las circunstancias de la vida son como un termómetro que miden realmente cómo está nuestra relación y la fe con Él, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, las circunstancias nos superan y solo a través de la gracia, pues, podemos mantenernos, pues, de pie, ¿verdad? Si no, de otra manera es imposible. Entonces, todas estas circunstancias que ha vivido, todos esos sucesos históricos, todos esos acontecimientos, ellos lo han tenido que interpretar desde la fe. Pero cuando estamos hablando desde la fe, no es como dice la gente cuando ve una desgracia y es la voluntad de Dios y bueno, nos queda más que... Esa es una forma muy triste, ¿verdad? Porque es como un Dios poderoso que se ensaña contra la nación y bueno, esa es su voluntad y uno no tiene más que apañar y bueno, decir eso es lo que Dios quiere, bueno, pues que se haga su voluntad. Creo que eso es muy injusto. Creo que ese no es el Dios que se revela, ¿verdad? Ni tampoco entra ahí la historia de la salvación ni todo lo que estamos viendo. Porque muchas de las cosas que pasan por codicia humana, por ambición humana. Miren, las lluvias aquí en Guatemala, pues siempre los inviernos son fuertes, pero este invierno es mucho más fuerte. A mí me ha tocado estar fuera por muchas razones y es muy doloroso ver cómo es que viven estos inviernos los lugares marginales. Es muy, muy doloroso, porque no es porque sean haraganes, porque sean pues personas que no han tenido educación, que no pueden.
no es cierto. Son personas que no tienen forma de salir adelante, que hicieron una champita y vino un invierno de esto y se las voló porque no era la forma adecuada, porque ayer mismo con ese deslave, con ese vinieron esas montañas ahí, pues la gente varada ahí en las calles, horas de horas de horas de horas, y pasando un montón de situaciones difíciles, muchas para trabajar hoy, otras que habían visto a sus familiares enfermos. Eso no es voluntad de Dios. Que los trabajos lo hagan a medias y que pongan la mitad para robarse otra mitad, eso no es voluntad de Dios. Que hayan, si se sabe cómo es el país, si se sabe que hay volcanes, si se sabe que hay terremotos, ¿por qué ponen todo eso? Todo, ¿a quién le dan esas tierras? Pues a la gente que no tiene posibilidades, y ni modo, ahí va la historia. Entonces no es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios que las cosas sucedan de esta manera. Que va a haber un invierno fuerte, pues justamente los gobiernos deberían precisamente eso, trabajar duro para que en ese invierno pues no, las carreteras no se rompieran, las montañas no se vinieran al deslave, y si pasara de una o de otra forma, pues no sería en todas las carreteras ni en todos los lugares como pasa, ¿verdad? Entonces, eso es de ir interpretando el futuro y la historia, pero entendiendo quién es Dios y qué es lo que hace Dios, ¿verdad? Y cómo esos sucesos presentes y sobre todo los que van a venir, pues no tienen esa dualidad que realmente viene a ser como toda la parte destructiva para empezar nuevamente a hacer algo nuevo. Yo les decía, si a través de la historia Dios ha visto cómo el pueblo de Israel, pues siempre quiso hacer una alianza con él, pero nunca pudo, siempre falló. Y se encarna en la persona de Jesús y estamos aquí el nuevo pueblo en la misma historia, intentándolo, pero todo el mundo diciendo que es muy difícil, y bueno, hasta donde se puede. Pero Dios no ha buscado otro pueblo, ni ha buscado irse a otro lado, ni destruirnos. Y lo que dice el Salmo, por eso es que es fiel y misericordioso de generación en generación. Eso es lo que dice la revelación, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de captar eso y darnos cuenta que no podemos anunciar otra cosa que no sea la que Dios revela de Él mismo. O sea, las desgracias no son voluntad de Dios, ni es que Dios lo quiere, ni es que así lo permite, porque no lo permite. Él ha dado la libertad. La libertad es un don y el libre albedrío, Él lo dio para que hiciéramos el bien. Pero si nosotros decidimos hacer el mal con el libre albedrío, pues Él ni nos castiga, ni nos regaña, ni nos condena. No hace nada de eso. ¿Por qué no lo hace? Porque simple y sencillamente nos dio el regalo de la libertad. Pero lo que sí hace es respetar esa decisión nuestra hasta el final. Y si nosotros decidimos libremente no hacer las cosas para que su proyecto se avance, para que todas se salven, sino que solo estamos viendo desde nuestro ego, pues bueno, así será hasta el final, ¿verdad? No hay ninguna contradicción en Dios. Entonces vean ustedes cómo estas ideas, ¿verdad? Que son futuras, escatología significa la vida más allá de la muerte. Entonces, la apocalíptica abandona toda este tema de las sectas, de los celotas, de los esenios, pues abandonan estas ideas escatológicas que los profetas le habían ido anunciando como castigos, como cosas terribles que iban a pasar si no se hacían. Y justamente le dieron un nuevo sentido, ¿verdad? El día del Señor, pero no es el día de la venganza, sino que es el día de la justificación. Es decir, los que lo han seguido, y los que no, no. Aquí no hay ninguna contradicción. Y los que creen haberlo seguido, pero no lo siguieron, pues ahí está también. No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que conocerlo para saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Y entonces,
esta nueva forma de transmitir el mensaje, pues dividieron la historia en una parte, pues, de los que decidieron hacer las cosas contrarias, ¿verdad? O desde usaron su vida usando su libre albedrío, y las que de alguna manera pues lo hicieron de otra manera. A ver, veamos aquí. Sí, nos quedan 9 minutos, Kelly, gracias. Pues ya saben que tenemos que salirnos, y pues no salirnos, nos va a sacar esto, porque ya les dije que no pudimos entrar al anterior porque lo están usando, al del padre Porfirio, ¿verdad? Entonces, esta predicación del fin del orden presente es un poquito como ahorita con el COVID, ¿verdad? Que se terminaba el orden actual y empezaba un orden nuevo, ¿verdad? Pero, ¿qué tan nuevo? Pues no es tan nuevo, ¿verdad? Y todo va casi que lo mismo. Pero así se iba anunciando un orden que iba a empezar nuevamente a partir de Cristo, ¿verdad? Se fueron creando textos propios, aún en el Antiguo Testamento, y ahí tienen ustedes la cita. Isaías, ahí tienen los numerales del 24 al 37, ese es el primer Isaías. Luego del 34 al 35, ese es el segundo Isaías, y del 56 al 66 es el tercer Isaías. Ahí tienen ustedes cabal los 3 Isaías con sus textos apocalípticos. También Zacarías, del capítulo 9 al 14, y Daniel, ¿verdad? Del 7 al 12. Algunos del Antiguo Testamento. Otros quedaron en segundo plano, porque de alguna manera, pues, demasiado fantástico, ¿verdad? Habían extravagancias, exageraciones, y están pues, codificados o están seleccionados como lectura apócrifa. El libro de Enoc, los jubileos, Apocalipsis de Abraham, de Baruch, de Sofor, todos esos son apocalipsis. Existen esos libros, existe esa literatura, pero es apócrifa. ¿Qué quiere decir? Que no entró en el canon, ¿verdad? Sí. No, así. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Y bien, Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vimos también que este libro, el lugar de oráculos, pongan atención, eso no lo habíamos visto anteriormente, el lugar de oráculos hay visiones. Es un paso grande. Luego, pues a estos visionarios son videntes, ¿verdad? Esto sí lo vimos, el tema del rapto, ¿verdad? O el éxtasis, que es donde ponen el énfasis los otros movimientos cristianos, pues que no es nada, no es una cosa diferente, ¿verdad? Es un poco, incluso en el evangelio en los evangelios está también algunos textos apocalípticos, ¿verdad? Y que si alguno está en el campo, bueno, y que uno va a quedarse y el otro no, y bueno, pero es lo que no debemos hacer, quedarnos con unos versículos olvidándonos de todo el contexto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este libro es el epílogo de toda la historia de la salvación. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los textos, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Luego la pseudonimia, que también ya vimos, que no necesariamente le escribió Juan, ¿verdad? Juan el evangelista. Pues pudo haber sido una comunidad que Juan el Evangelista o Juan el Apóstol, porque también en Juan el Evangelista también hay algunos comentarios, ¿verdad? Pero son cosas que no se pueden definir con exactitud. Si él lo escribió, si no él lo escribió, si es el mismo que está en Patmos, si no es el mismo, si es otro Juan, ¿verdad? Que es discípulo de Juan o perteneciente a una comunidad. Eso es pseudonimia, que se va a utilizar el nombre de un personaje importante para darle fuerza al texto, a la escritura. Eso creo que no causa ningún problema hoy, ¿verdad? Está bien. Porque ya lo hemos entendido, incluso lo vimos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que él escribió, pero hubo otras que escribieron sus discípulos y él firmaba, y hubo otras que ni los discípulos ni él
pero que formaban parte de su misma doctrina, ¿verdad? El esoterismo, ¿verdad? No es lo mismo que el tratado de soteriología, porque soteriología, soter, es salvación. Y esoter es un tema como mágico, ¿verdad? Como de otro tipo. O sea, si tienen dificultad, vean ustedes la diferencia entre soteriología y esoteriología, ¿verdad? Y luego la inminencia del futuro. Es decir, de que hay un futuro incierto y que todo el mundo quisiera saber qué va a pasar, pero nadie sabe. Y ni siquiera Jesús pudo dar respuesta a eso. Eso está claro, ¿verdad? Y bueno, de que en ese futuro el Señor va a regresar de una forma gloriosa, pues también es cierto. Ahí tenemos el libro de la vida con los 7 sellos, ¿verdad? Y ya ustedes se pueden imaginar la mano de quién está agarrándolo, ¿verdad? Entonces eso está bien. Y ahí tenemos todas las almas, a todas las personas que le han creído y que han bañado sus vestidos en su sangre, pues ahí está. Esas son imágenes muy hermosas, de ninguna manera son... Los 24, ¿no? Los 24, vagan reyes. Sí. Están como prefigurados los 24, los 12 y 12, porque sí, dice que tienen coronas, ahí entonces... está. Ahí van todos los símbolos, ¿verdad? Ahí los tienen. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, porque ahorita vamos apenas por la diapositiva 8. Vamos, Pero está ya bien. se va a terminar ahorita. Entonces, Bueno. si tienen alguna duda, pregunta o algo, aprovechemos este minutito para no avanzar y quedarnos a la mitad. ¿No? Hoy no hay dudas ni complementos, algo que quieran decir. Bueno, entonces sigamos pues. Entonces ya habíamos hablado, ¿verdad? De los elementos primordiales como todos los simbolismos, ¿verdad? Los puntos cardinales, ya habíamos hablado de eso. Ya habíamos hablado del cromatismo, o sea, de los colores, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso, lo que significaba el blanco, el rojo, el negro, el escarlata, el rojo, ¿verdad? Ya habíamos visto. Ya habíamos también visto el cielo y los cuerpos celestes, la luna, el sol, las estrellas, todo eso que cambia de color. Bueno, ya esto habíamos dicho, no sé si ustedes se recuerdan, en Génesis 1, en el himno, ¿verdad? De Dios había surgido todo esto y eso es anunciado a un pueblo, a pueblos, bueno, a Israel, pero que está rodeado de pueblos paganos que le dan culto a todo, a todas estas realidades.